Cierra los ojos por un momento e imagina que despiertas en una aldea de Judea hace 2000 años. Olvida las túnicas de seda reluciente y los palacios de mármol impecable que nos ha mostrado el cine. La realidad era mucho más polvorienta, ruidosa y sobre todo un desafío constante por la supervivencia. ¿Cómo era realmente despertar en una casa de adobe donde compartías el techo con tus animales? ¿Qué sabor tenía la comida de una familia que vivía pendiente de la lluvia? ¿Cómo se sentía la opresión de caminar por calles vigiladas por legionarios romanos cuya lengua ni siquiera entendías? Hoy vamos a despojarnos de los filtros románticos para realizar un viaje sensorial y sociológico al corazón de la vida cotidiana en tiempos bíblicos. Vamos a descubrir los secretos de la higiene, el trabajo extenuante bajo el sol del desierto, los códigos de honor que regían cada conversación y la lucha diaria de hombres y mujeres comunes que, sin saberlo, estaban viviendo en el epicentro de la historia. Para entender este mundo, debemos comprender que la vida no giraba en torno al individuo, sino a la comunidad y a la tierra. No existía la privacidad tal como la conocemos hoy. La vida era un libro abierto donde tu reputación era tu único patrimonio. Nos situamos en una sociedad agraria y de pastoreo, donde el ritmo del sol dictaba las horas de trabajo y las estaciones marcaban el calendario de las celebraciones y los lutos. En este contexto, cada objeto, desde una lámpara de aceite de barro cocido hasta una sandalia de cuero, era el resultado de horas de trabajo artesanal. Nada se desperdiciaba. Pero bajo esta aparente sencillez, latía una complejidad social enorme. Un choque constante entre las tradiciones ancestrales judías y la modernidad tecnológica y cosmopolita que traía consigo el Imperio Romano. Antes de que nos adentremos en los detalles de las casas, la dieta y las costumbres de este mundo perdido, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Así siempre estarás presente en nuestros viajes al pasado. Para entender cómo era la vida realmente, debemos entrar en la casa de una familia promedio. Olvida las grandes mansiones con atrios. La mayoría de la población vivía en casas de una sola habitación, construidas con piedras sin tallar y unidas con una mezcla de barro y paja. El suelo era simplemente tierra apisonada, cubierta a veces con esteras de juncos. El techo era la parte más importante y activa de la vivienda. Una estructura plana de vigas de madera cubierta con ramas y una gruesa capa de lodo que debía ser compactada con rodillos de piedra después de cada lluvia para evitar filtraciones. Durante los veranos asfixiantes, el techo se convertía en el dormitorio principal, aprovechando la brisa nocturna, y durante el día servía para secar granos, frutas o incluso para realizar las labores del tejido. Pero lo más sorprendente para un visitante moderno sería el olor y el ruido. Era común que una sección de la casa, un poco más baja que el resto, estuviera reservada para los animales domésticos durante la noche. El calor corporal de una vaca o unas cabras servía de calefacción natural, pero también significaba convivir con moscas, parásitos y el constante balido de los animales a escasos metros de donde dormía la familia. La jornada comenzaba antes del amanecer. No había relojes, solo la luz del alba. El primer sonido que llenaba las aldeas no era el de una campana, sino el rítmico y pesado girar de las piedras del molino. La mujer de la casa pasaba entre 1 y 2 horas cada mañana moliendo grano para obtener la harina del día. Era un trabajo extenuante que destrozaba la espalda y las manos, pero vital. El pan era, literalmente, el centro de la vida. No era un acompañamiento, era el plato principal. Un pan plano, denso y nutritivo, que se utilizaba incluso como cuchara para recoger el potaje de lentejas o garbanzos.
La dieta era mayoritariamente vegetariana por necesidad. La carne era un lujo reservado para grandes festivales, sacrificios religiosos o la llegada de un invitado muy importante. Lo que sí abundaban eran las aceitunas. El aceite de oliva que servía tanto de alimento como de combustible para lámparas y medicina. Y las frutas secas como higos y dátiles que eran los dulces de la época. El vino, siempre rebajado con agua, era la bebida estándar, no por vicio, sino porque el agua de los pozos y cisternas a menudo no era segura para beber sola. El trabajo del hombre estaba marcado por el ciclo agrícola o el oficio artesanal. El campesino bíblico no tenía maquinaria. Araba con herramientas de madera reforzadas con punta de hierro tiradas por bueyes, y su éxito dependía enteramente de las lluvias tempranas y tardías. La ansiedad por el clima era una constante religiosa y vital. Por otro lado, la higiene era una cuestión compleja. Aunque los baños rituales eran fundamentales por motivos de pureza religiosa, la falta de agua corriente hacía que la limpieza diaria fuera muy distinta a la nuestra. Lavarse los pies al entrar en una casa no era solo un acto de cortesía, era una necesidad higiénica absoluta tras caminar por senderos llenos de polvo y excrementos de animales con simples sandalias de cuero. La ropa era escasa y costosa. Un campesino poseía generalmente una sola túnica y un manto grueso de lana que le servía de abrigo durante el día y de manta durante la noche. Perder el manto era, en muchos sentidos, quedar desprotegido ante los elementos. La estructura social era rígidamente patriarcal, pero la mujer desempeñaba un papel económico fundamental que a menudo se ignora. Ella no solo gestionaba el hogar y la crianza, era la encargada de la industria textil doméstica, desde el trasquilado de la lana y el hilado hasta el tejido de las prendas. En un mundo sin tiendas, si tu esposa no sabía tejer, la familia pasaba frío. Además, las mujeres eran las principales gestoras de los recursos hídricos de la aldea, siendo el pozo local el centro neurálgico de la comunicación social femenina, el lugar donde se intercambiaban noticias, se concentraban matrimonios y se mantenía viva la red de apoyo comunitario. La vida en tiempos bíblicos era, en esencia, una coreografía de esfuerzos compartidos donde nadie podía sobrevivir solo. Si la vida en el hogar era austera, la vida en las calles era un estallido de caos y actividad. Los mercados o zocos eran el corazón de cualquier asentamiento. Imagina calles tan estrechas que apenas pasaba un burro cargado, flanqueadas por puestos donde los mercaderes gritaban sus precios en arameo, griego o latín. El regateo no era una opción, era una obligación social. Una transacción comercial era vista como un duelo de ingenio y una oportunidad para fortalecer lazos. Allí, el olor a especias preciosas como el comino y el azafrán se mezclaban con el hedor del cuero curtido y el pescado seco traído desde el mar de Galilea. No existía el concepto de precio fijo, y las balanzas solían ser objeto de sospecha constante, lo que obligaba a cada comprador a ser un experto en pesos y medidas. Pero caminar por estas calles también significaba enfrentarse a la realidad de la ocupación romana. En cualquier esquina podías encontrarte con una patrulla de legionarios. La tensión era palpable. Bajo la ley romana, un soldado podía obligar a cualquier civil a cargar su pesado equipo de combate durante una milla romana. Era una humillación cotidiana que recordaba a los habitantes que no eran dueños de su propio tiempo ni de sus cuerpos. Además, el sistema impositivo era asfixiante. Los publicanos o recaudadores de impuestos no eran empleados directos de Roma, sino contratistas locales que pagaban por el derecho de cobrar impuestos y se quedaban
con el excedente. Esto creaba una clase social de traidores profundamente odiados que exprimían a los campesinos ya empobrecidos, llevándolos a menudo a perder sus tierras por deudas. La salud y la medicina en este período era una mezcla de sabiduría empírica y superstición. Sin el concepto de gérmenes, las enfermedades se atribuían a menudo a castigos divinos o influencias espirituales. La esperanza de vida era corta. Aunque algunos llegaban a la vejez, la mortalidad infantil era aterradora, y una simple infección en una herida o una fiebre persistente podían ser una sentencia de muerte. Los médicos, aunque existían, utilizaban remedios que hoy nos parecerían extraños: ungüentos de grasa animal, cataplasmas de higos o mezclas de hierbas y vino. La ceguera era extremadamente común debido al sol inclemente, el polvo del desierto y la falta de higiene ocular, lo que creaba una gran población de mendigos que dependían exclusivamente del tzedaká, o caridad obligatoria de la comunidad religiosa. Incluso el ocio y la educación estaban profundamente ligados a la religión. Para los niños, la escuela era la sinagoga, donde aprendían a leer y memorizar las escrituras desde los 5 años. La alfabetización, aunque más alta que en otras culturas contemporáneas, debido al enfoque religioso, se centraba en la repetición y el canto. Para los adultos, las grandes fiestas anuales en Jerusalén eran el equivalente a las vacaciones modernas. Miles de familias emprendían viajes de días o semanas a pie, durmiendo al aire libre y cantando salmos de ascenso para llegar a una ciudad que triplicaba su población en pocos días. Era un momento de fervor, pero también de comercio masivo, sacrificio de animales y reencuentros familiares. Era el único momento en el que el campesino de Galilea se sentía parte de algo mucho más grande que su pequeña aldea de adobe. Llegamos al punto donde todas estas piezas del rompecabezas, el pan diario, la opresión romana, el polvo del camino y la fe inquebrantable, encajan para revelarnos una verdad profunda. El clímax de la vida en tiempos bíblicos no se encontraban en los grandes eventos que hoy leemos en los libros de historia, sino en la extraordinaria resiliencia del espíritu humano bajo condiciones que a nosotros nos parecerían insoportables. La verdadera épica era la supervivencia. Cada cena familiar, cada viaje al pozo y cada fiesta en el templo era un acto de resistencia contra la pobreza, la enfermedad y el olvido. Lo que hacía a este mundo vibrante no eran las piedras de sus edificios, sino la intensidad con que vivían cada momento, sabiendo que la vida era frágil, pero que cada acción estaba conectada con un propósito eterno. Aquella gente corriente, con sus manos callosas y sus túnicas desgastadas, fue la que sostuvo los cimientos de la civilización y la fe que cambiaría el mundo para siempre. Descubrir cómo era realmente la vida en aquellos tiempos nos ayuda a leer la historia con ojos nuevos, ya que no solo vemos figuras de mármol o personajes lejanos, sino a personas de carne y hueso que sentían el mismo miedo, la misma sed y la misma esperanza que nosotros. Aquel mundo era duro, polvoriento y a menudo injusto, pero estaba lleno de una humanidad y una solidaridad comunitaria que a veces parece faltarnos en nuestra era tecnológica. Al entender su día a día, comprendemos mejor sus palabras, sus luchas y el inmenso valor de su legado. La vida bíblica no era una película de Hollywood, era una lucha constante por la dignidad en medio del desierto, una lección de que lo más sagrado se encuentra a menudo en lo más cotidiano. Ahora que conoces la realidad del siglo I, ¿qué aspecto de su vida diaria te ha sorprendido más o crees que te resultaría más difícil de soportar hoy en día?
¿Sería la falta de privacidad, la dieta limitada o la constante presencia de la ocupación militar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta leer tus reflexiones sobre cómo ha cambiado la vida del ser humano. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, no olvides dejar tu like y, lo más importante, suscríbete al canal.